Días, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de música e historia. Hoy vamos a continuar hablando de la música del Renacimiento, historia y evolución. Los dos siglos abarcados por el estilo renacentista suelen ser históricamente divididos en 5 generaciones de compositores. Primera generación, las escuelas inglesa y borgoñona, 1410-1450. La influencia del nuevo estilo inglés, John Dunstable, Lionel Powell, basado en el uso de tercera y sexta como consonancias practicadas de forma improvisada y sistemática en el foxtrot, hizo que fueran desapareciendo los rasgos de la música medieval tardía, tales como la isoritmia y la sincopación extrema, resultando un estilo más límpido y fluido. Si bien se perdió complejidad rítmica, se ganó en vitalidad rítmica y el empuje armónico cadencial se convirtió en un aspecto importante hacia mediados del siglo. En esta época, cuando fueron gradualmente establecidas las reglas del contrapunto académico, aún hoy de algún modo vigentes en la enseñanza escolástica, tales como la prohibición de quintas y octavas paralelas y la restricción de las directas. Los más notables autores de este tiempo estuvieron en la órbita del Ducado de Borgoña, que incluía también tierras de las actuales Holanda, Bélgica y el norte de Francia, como Guillaume Dufay y Guy Bichois. Sus misas presentan ya voces de similar importancia, texturas a 4 voces, imitaciones y control de la disonancia. Sin embargo, en sus chansons podemos reconocer aún ciertos rasgos medievales, como las formas trovadorescas, rondó, virelai, balad, las texturas a 3 voces de las que las dos inferiores se cruzan y parecen instrumentales. Incluso sus motetes, como el célebre Nuper rosarum flor de Dufay, escrito para la inauguración de la cúpula de la Catedral de Florencia de Brunelleschi, presentan aún isolimia y otros rasgos ya obsoletos. Segunda generación franco-flamenca, 1450-1483. En la generación de Antoine Busnoy y Johannes Ockeghem se afianzaron las nuevas reglas del contrapunto, consolidándose la polifonía imitativa en un estilo erudito de frases larguísimas y sofisticadas. Se usaron extensamente las técnicas del canon convencional o mensural. Ockeghem incluso compuso una misa, la Prolationum, en la cual todas las piezas se derivaban canónicamente a partir de una sola línea musical, resultando un complejo estilo que se puede quizás correlacionar con el detallismo imperante en la pintura y la arquitectura de la época. Tercera generación franco-flamenca, el estilo internacional, 1480-1520. Todavía en torno a 1500 los mejores compositores surgen de las actuales Bélgica y norte de Francia, fruto de una larga tradición local que exportaba maestros de capilla a toda Europa y especialmente a Italia. Comper, Agricole, Aubrecht, Isaac, Mouton de la Rue. Aparece así uno de los mayores genios de la historia musical, Josquin des Prez, cuyo estilo claro, limpio y elegante se convierte en modelo de estilo polifónico para toda Europa. Cadencias claras y frecuentes, secciones a 2 o 3 voces, pasajes homofónicos que subrayan el texto, clara articulación general de la forma, líneas melódicas equilibradas y de apariencia sencilla. Gracias a su enorme influencia y a la imprenta, se consolidaría un estilo internacional común en Alemania, Italia, España, Francia e Inglaterra. Entre las muchas obras maestras de Josquin de todos los géneros
cabría destacar la misa pangelingua. Durante la década del inicio del siglo XVI, la invención musical de un tactus, pensemos en el moderno compás de 2 semibreves, es igual una breve, comenzó a ser tan común como el de 3 semibreves es igual una breve, como había sido habitual hasta entonces. Cuarta generación, 1520-1550. Entrado ya al siglo XVI, el estilo internacional, fuertemente influido por Josquin, se impone en la música religiosa. Si bien autores como el español Cristóbal de Morales, Nicolás Gombert o Vilaet tienden a aumentar el número de voces, típicamente 5, homogeneizar la textura, alargar frases y ocultar las cadencias, volviéndose de algún modo así a las maneras más complejas y refinadas de Ockeghem. Es en esta época cuando se consolidan los estilos locales de la música profana. Aparecen el nuevo madrigal italiano, Festa a Cadel, Berdelot, el villancico, la batalla y la ensalada españoles y la chanson parisina, con frecuencia homofónica y muchas veces onomatopéyica y humorística. En España se publican libros para vihuela que incluyen canciones para voz con acompañamiento. Narváez, Fuenllana, Milán, Mudarra. Quinta generación, 1550-1600. Teniendo entonces el oficio de músico, cantor, maestro de capilla, organista, ministril, una gran dependencia de la iglesia, la convulsión provocada por la reforma protestante y la contrarreforma afectó de lleno al estilo musical, pasado el peligro de supresión de la polifonía que sí se ejecutó entre algunos reformistas radicales. El Concilio de Trento desalentó la excesivamente compleja polifonía por impedir la comprensión del texto, fomentando la homofonía y en general la claridad. Giovanni Pierluigi da Palestrina vino a cultivar un fluido estilo de contrapunto libre en una densa y rica textura en la cual las disonancias eran seguidas por consonancias en cada pulso y los ritardandos eran muy habituales. Este estilo quedó fijado como modelo para la música religiosa de su tiempo, aunque quizás no tanto como ha querido ver la historiografía decimonónica, y desde entonces para la enseñanza del contrapunto académico contemporáneos de Palestrina fueron algunos de los polifonistas más reconocidos por la posteridad: Francisco Guerrero, Orlando Di Lasso, Tomás Luis de Victoria y William Bell. En este periodo el tactus era generalmente de 2 semibreves por breve, con 3 por breve para los efectos especiales y las secciones culminantes. Se trataba de una revocación casi completa de la técnica que había prevalecido en el siglo anterior. La disolución del estilo renacentista. Diversas razones, algunas de origen puramente musical y otras ideológicas, las reformas religiosas, el intento de recreación del teatro griego por los humanistas en la ópera, causaron la progresiva descomposición del estilo musical típico del Renacimiento, la policoralidad, el estilo concertante, la creación de la monodía y la consiguiente aparición del bajo continuo disolvieron la textura polifónica, mientras el cromatismo extremo y las tendencias tonales como las quintas como movimiento entre fundamentales rompían el sistema modal diatónico. La policoralidad o técnica del coro spezzato en Venecia desde 1534 hasta aproximadamente
1600 se desarrolló el impresionante estilo policoral que dio a Europa algunas de las más espléndidas composiciones musicales de aquellos tiempos, con los múltiples coros de cantantes, metales y cuerdas en diferentes espacios de la Basílica de San Marcos de Venecia. Estas múltiples combinaciones, que contenían ya el germen del estilo concertante, se difundieron por toda Europa en las décadas posteriores, empezando por Alemania y propagándose poco después a España, Francia e Inglaterra, marcando el principio del cambio estilístico que conduciría al barroco musical. Monodía acompañada, más comúnmente llamada hoy melodía acompañada, se creó en Florencia, donde hubo un intento de revivir el drama y el estilo musical de la antigua Grecia mediante la monodía, un canto declamado sobre un acompañamiento instrumental simple, similar ya al bajo continuo. El contraste con el estilo polifónico entonces dominante era absoluto. Inicialmente la monodía fue utilizada solo en la música profana. Estos músicos fueron conocidos como la Camerata Florentina. A finales del siglo XVI, acabando el Renacimiento, se desarrolló un estilo manierista radical. En música profana, especialmente en el madrigal, había una tendencia hacia la complejidad y hacia el cromatismo extremo, como se observa en los madrigales de Luzzaschi, Marenzio y Gesualdo. Música reservata es un término que se refiere a un estilo o a una práctica musical a capella de la época tardía, principalmente en Italia y el sur de Alemania, asociado al refinamiento, cierta exclusividad y una intensa expresión emocional del texto cantado. Además, en muchos compositores se observa una división en sus propios trabajos entre la primera práctica, observancia de las reglas estrictas del contrapunto, y segunda práctica, música del nuevo estilo, durante la primera parte del siglo XVII. Tendencias conservadoras. Es esta época tardo-renacentista la que ve nacer la llamada escuela romana. Muchos de sus compositores tenían una conexión directa con la Santa Sede y con la capilla papal, aunque trabajaron en otras iglesias. Los compositores romanos eran estilísticamente más conservadores que los de la escuela veneciana. El origen de la escuela romana fue Giovanni Pierluigi da Palestrina, cuyo nombre ha sido asociado por más de 400 años con la tranquila, clara y perfecta polifonía. El breve pero intenso florecimiento del madrigal en Inglaterra, sobre todo entre 1588 y 1627, es conocido como la escuela madrigalista inglesa. Los madrigales ingleses eran a capella, predominantemente ligeros en estilo y generalmente empezaban como copias o traducciones directas de los modelos italianos. La mayoría fueron escritos para entre 3 y 6 voces. Compositores del Renacimiento. Lo más importante de esta época son Josquin de Prez, 1450-1521, Andrea Gabrieli, 1510-1586, Giovanni Pierluigi de Palestrina, 1526-1594, Orlando di Lasso, 1532-1594, Tomás Luis de Victoria, 1548-1610, Giovanni Gabrieli, 1553-1612. Gracias por ver el video. Por favor, suscríbanse y denle me gusta. Muchas gracias.